Hola, mi nombre es Brigida Almendra Borda Santoyo y en esta oportunidad les voy a dar a conocer el parto en ovejas. El parto podríamos definirlo como la terminación fisiológica de la gestación mediante la expulsión de uno o dos fetos maduros. Existen tipos de parto. El parto a término es un parto de duración normal. Tenemos el parto precoz que se va a dar días previos al parto normal. Tenemos el parto prematuro que se va a dar semanas antes, previas al parto normal. Tenemos el parto abortivo que es la expulsión del feto o de la momificación. Tenemos el parto tardío que básicamente va a durar más días que lo que debería durar un embarazo normal. En esta diapositiva tenemos el control endocrino del parto. Este se va a iniciar con el estrés fetal o la maduración del hipotálamo. El hipotálamo fetal va a producir la hormona corticotropina, que esta a su vez va a estimular a la adenohipófisis a liberar la hormona adenocorticotropina. Esta hormona va a realizar la maduración de la corteza adrenal. La corteza adrenal va a producir cortisol, que va a actuar a nivel del ovario materno, provocando así una disminución de progesterona. Esta progesterona, mediante actividad enzimática, se va a volver en estrógenos y andrógenos, que van a estimular el útero, el ovario y también el hipotálamo, que estos a su vez van a segregar oxitocina, prostaglandina F2-alfa, que es un luteolítico, y también la relaxina. A consecuencia de este control endocrino que ya expliqué anteriormente, se va a desencadenar tres fases. La primera sería la fase de la dilatación. Lo más característico en esta fase es el cambio de conducta de la oveja, como el nerviosismo, se va a separar del resto de la majada, la oveja va a caminar en círculos, va a escarbar el piso, se va a parar y se va a echar alternadamente. En esta fase también va a ocurrir la dilatación del cuello uterino y el feto va a adoptar la posición para la expulsión. La prostaglandina F2-alfa va a ser producida en el útero y va a causar una luteólisis en las especies que son luteodependientes, como la oveja, dando así el comienzo a las contracciones miometrales. Al comienzo de esta fase, estas contracciones van a ser de baja amplitud. Luego se van a tornar más frecuentes aún. El periodo en el cual las fuerzas de tracción dilatan el cuello uterino y las fuerzas de presión van a empujar al feto hacia el canal del parto. Por otro lado, tenemos la segunda fase, que vendría a ser la expulsión del feto. Lo que indica que comienza esta fase es las contracciones abdominales. Las contracciones uterinas y abdominales se van a dar de manera coordinada y esto se debe al hecho en el que las contracciones miometrales empujan al feto hacia el estrecho anterior de la pelvis. Y en este momento se va a activar el reflejo pélvico, que va a empujar al feto hacia el cuello uterino y la parte anterior de la vagina. Cuando la presión alcanza un cierto nivel, las membranas se rompen y expulsan el líquido amniótico. Esto es muy importante debido a que nos sirve como lubricante en la expulsión del feto. El feto, al entrar en el canal del parto, va a estimular receptores sensitivos situados en la vagina y el cuello del útero, que va a desencadenar así el reflejo de Ferguson, con la liberación de grandes cantidades de oxitocina de la hipófisis posterior, dilatando aún más el canal del parto.
El feto entra en un estado de hipoxia debido a las contracciones uterinas y a la compresión o ruptura del cordón umbilical. Esta hipoxia hace que el feto comience a moverse y esto promueve las contracciones uterinas aún más fuertes. En este sentido y de cierta manera, el feto controla su momento de expulsión. Las ovejas normalmente permanecen de cúbito lateral, como se ve en esta imagen, durante el parto, pero frecuentemente el parto es completado con la oveja de pie y el cordón umbilical se rompe sin intervención de la madre. Por último, vamos a tener la expulsión de las membranas placentarias, que va a ser la tercera fase. Luego del parto, las contracciones abdominales disminuyen de amplitud y son más frecuentes. Estas contracciones, junto a los cambios degenerativos de maduración que se van a observar en las carúnculas, son importantes para la ruptura y explosión de las membranas fetales. La mayoría de ellas expulsan, la placenta a las 2 o 3 horas siguientes de la expulsión del cordero. Luego del parto, el cordero recién nacido va a mamar, lo cual va a provocar una liberación de oxitocina, lo cual nos va a contribuir a la bajada de leche, la expulsión de la placenta y los loquios. En esta imagen tenemos la duración de cada una de estas etapas que ya expliqué anteriormente, pero nos vamos a centrar en la de la oveja que está aquí. La primera fase, que son las contracciones del miómetro y la dilatación cervical, va a durar entre 2 a 6 horas. La fase 2, que es la expulsión del feto, esta va a durar entre 30 a 120 minutos. Y la última fase, que es la expulsión de las membranas placentarias, en las ovejas puede durar de 5 a 8 horas. Muchas gracias.